Saludos, mi nombre es Adrián Gómez, representante de la Asamblea Universitaria por parte de la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, más específicamente por parte del estamento docente y más particularmente por vinculación especial. En la Facultad de Artes ASAP hemos conformado un grupo de trabajo académico y este proyecto de asambleístas para mantener informada a la comunidad sobre el proceso de esta Asamblea Universitaria que se instaló el 23 de octubre del presente año. Comenzamos entonces este informe para hacerles un recuento de lo que ha sido hasta el momento la Asamblea Universitaria en sus distintas sesiones. Empezar confirmando que la Asamblea Universitaria se instaló el 23 de octubre del presente año. Tuvo su primera sesión, que fue en sí la sesión de instalación, que contó con un discurso del señor rector de la Universidad Distrital y que posteriormente empezó a desarrollar ya su dinámica de encuentro interno de la Asamblea. Aquí hay un primer punto que queremos señalar como asambleístas y es la preocupación que tenemos en tanto a que se evidenció en la primera sesión que las directivas de la universidad no tienen una participación directa total de corresponsabilidad con la asamblea universitaria. En ese sentido, entonces, la primera preocupación que tenemos es que, como les acabo de decir, el señor rector dio su discurso de bienvenida, pero al comenzar la asamblea ya en sus funciones, se evidenció una falta de apoyo por parte de la institución, de las directivas, y en ese sentido nos quedó un poco ausente la claridad en cuanto a cuál es la posición del Consejo Superior y las directivas ante la Asamblea y cuál sería, por supuesto, también entonces la corresponsabilidad con respecto a la Asamblea Universitaria. Incluso, cuáles serían las expectativas de las directivas de la universidad con respecto a la Asamblea Universitaria. Nos sentimos entonces como asambleístas en esa primera sesión, después del discurso del rector, abandonados. De hecho, fue muy evidente y demoró mucho la sesión el hecho de que los asambleístas y las asambleístas tuvieron que organizarse de manera autónoma y casi solitaria. Si bien teníamos el acompañamiento, que además ha sido muy presente y muy importante de la red RITA, de quienes nos apoyan por ese lado, en términos de estructura, metodología, en términos de garantía y la operatividad, no hubo claridad en este comienzo y nos tocó a nosotros de cero iniciar prácticamente después del discurso del rector. Bueno, y ahora silencios, preguntas, dudas e incluso como nosotros un poquito perdidos náufragos en este gran proceso de la asamblea universitaria. En ese sentido nos preocupan dos cosas fundamentales. Una es las garantías que vamos a tener como asambleístas y que tendrá esta asamblea en su funcionamiento, lo cual también implica la pregunta de cuál es el lugar de incidencia jurídica y de incidencia institucional de la asamblea. Y por otro lado nos preocupa por supuesto el hecho de que si bien se puede alegar un acto de confianza en el mismo colectivo de asambleístas y de manifestación de que la asamblea es una autonomía de la comunidad y de quienes funcionan como asambleístas, por otro lado también esa entrega total, esa ausencia de las directivas nos preocupa en tanto que al no estar presentes no hay por qué tener por parte de ellas un compromiso con respecto a las decisiones que se tomen en la asamblea. Entonces la presencia de todas formas va a definir o va a implicar una especie de compromiso. Nos preocupa tremendamente eso y ese fue un inicio, un detonante que ya marcó la primera sesión y que implicó que nos tuviéramos que reorganizar como comunidad desde cero para iniciar esa primera sesión de asamblea. Por tanto, el equipo de asambleístas de manera independiente y autónoma empezó a desarrollar una agenda de trabajo para ese mismo día, unas relatorías, unas moderaciones, etcétera, lo cual demoró largo tiempo. El hecho nada más de definir la agenda de esa sesión, solamente ese hecho demoró prácticamente entre 3 y 4 horas, porque además también necesitamos conocernos mutuamente y se evidenció en ese momento que somos una universidad bastante fragmentada, bastante dividida y era importante conocernos como comunidad de asambleístas y eso implicó entonces presentaciones, nombres y demás, lo cual también tomó un largo tiempo. Definir relatoría, definir moderación y definir, por ejemplo, el tema de la agenda. Esto es un esfuerzo muy grande que se está haciendo porque definitivamente no hay aún una cultura establecida, no hay un hábito de comunicación de 100 representantes de diferentes estamentos, de diferentes instancias de la universidad, estudiantil, docente, laboral, posgrado, egresados, etcétera, en un espacio de acuerdo mutuo. Así empezó la asamblea universitaria y al empezar así fue imprescindible que el primer punto fuera lógicamente garantías. Entonces, en ese primer punto y en esa primera sesión se acordaron unas garantías necesarias para llevarlas al Consejo Superior
Superior. Yo estuve presente en la mesa relatora de esa primera sesión y la mesa relatora recogió esas necesidades, esas garantías fundamentales para desarrollar una asamblea efectiva, y al recogerla entonces quedó como mesa también relatora del comunicado para llevar las garantías ante el Consejo Superior. En esa primera sesión entonces se establecieron unas garantías básicas fundamentales para todas las representaciones, pero quedó en discusión y sin definirse completamente dos garantías: una que tenía que ver con las garantías estudiantiles en términos académicos, sobre todo para cancelaciones con mayor tiempo. El segundo punto de garantías que quedó en discusión era justamente las garantías de docentes, en tanto que se solicitaba que no hubiera una afectación de descuento salarial, en tanto que el docente tendría que dedicar quizás un tiempo de su clase a estar en la asamblea, puesto que la agenda de la asamblea no tiene un día fijo ni tiene una separación, un nicho propio en el cronograma de trabajo, sino que hay que acordarlo entre los y las asambleístas y puede cambiar de fecha. Entonces la solicitud de garantías docentes era que no hubiera un descuento salarial en caso de que hubiera una ausencia a una clase por participar de la asamblea, pero esto que digamos que creó conflicto con el asunto de que la asamblea universitaria es un asunto ad honorem y que no implica una descarga académica ni puede implicar un tiempo de trabajo que resulte en salario. Finalmente, esta garantía se resumió y se sintetizó en que no hubiera represalias a docentes. No obstante, estas dos garantías quedaron en discusión y hasta este punto la asamblea en su primera sesión llegó a, primero, unas garantías básicas que redactaría la mesa relatora y que se ratificaría en una próxima asamblea para enviar el comunicado al Consejo Superior, y segundo, en una agenda que se iniciaría con el reglamento mismo de la asamblea, que tenía unos insumos que eran tres insumos fundamentalmente: un insumo de un colectivo fundamentalmente de profesores que toman la constituyente como antecedente de reglamento, una propuesta venida fundamentalmente del estamento estudiantil, aunque tuvo participación de una buena parte del estamento profesoral, y una propuesta de un colectivo que estaba formado por personas de diferentes instancias de la universidad, tanto docentes como egresados, como incluso, según se dijo, una parte de trabajadores. Estos insumos se presentarían en la próxima sesión y pasemos entonces a contar qué pasó en la segunda sesión de la Asamblea Universitaria, después que en la primera gran parte del tiempo fue decidir solamente la agenda de trabajo y las garantías requeridas para una efectiva asamblea universitaria. Bien, la segunda sesión de la asamblea se llevó a cabo el 27 de octubre, se inició sobre las 4:15 p.m. hasta el momento con 70 participantes de 100 asambleístas. En la moderación estuvo Wilmer Rayo como estudiante, Ana Nates como egresada, y como relatoría Juan Nicolás González por estudiante, Adrián Gómez, yo por docente TCO, Pablo Emilio Garzón por docente de planta, Fernando Moreno por trabajador y Janet Quintero por egresada. En este caso lo que se ha intentado siempre es turnar, rotar en aras de la participación democrática y diversa de la asamblea. Tanto en la moderación siempre habrían dos moderadores, pero alternados. Digamos que si en una sesión hay estudiante y egresada, en la otra habría un docente y alguien de la parte laboral, y así, posgrado, en fin. Y lo mismo en la relatoría, siempre se intenta de que haya una presencia variada, diversa y democrática de la universidad. Se inició con una moción, un llamado a la efectividad del uso del tiempo, cumpliendo con un espacio que es el que se define para la asamblea, que son sesiones de 4 horas. Entonces se abre la ronda para definir la agenda. Ya veníamos, como les dije, de la sesión anterior con dos temas fundamentales. Uno es de garantías y el otro es de reglamento interno de la asamblea. En ese sentido, entonces, la agenda fue primero socializar la solicitud de garantías y segundo, lo que sería el informe de proyección de reglamento, quizás por estamento, o como les decía, habían 3 proyectos. Se lleva a cabo la presentación de propuestas de diferentes documentos de reglamento interno de la asamblea universitaria. En cuanto a las garantías y a las modificaciones al documento de solicitud de garantías, finalmente las dos garantías que estaban en discusión, que eran la del estamento estudiantil respecto a la cancelación extemporánea de materias y a la garantía docente respecto a la no afectación salarial o de contratación por dedicar tiempo a la asamblea, se incluyeron finalmente estas dos garantías con una claridad. Esto se definió a través de votación. Una cosa importante es que la asamblea está acudiendo bastante seguido a la opción de la votación. El ideal es que la asamblea llegue a acuerdos por consenso, pero en términos de efectividad por ahora se ha ratificado más procesos de
votación, para los cuales también se requieren más garantías y mejores condiciones, dado que el sistema Zoom no permite un buen sistema de votación y ha habido que acudir a la votación a manera de encuesta de Google. Entonces, la pregunta que se lanzó para los estudiantes fue: ¿está usted de acuerdo con que los estudiantes de la AU tengan, o sea, Asamblea Universitaria, tengan la oportunidad de cancelar materias hasta la octava semana de clases? Se aprobó con un 76% y quedó entonces incluido en las garantías. Y para docentes, la garantía quedó planteada como que no hubiera ningún tipo de represalias ni académicas ni administrativas hacia docentes de vinculación especial por pertenecer a la asamblea universitaria. Se aprobó con esa redacción de consenso y quedó entonces ratificado de esa manera en el comunicado de solicitud de garantías. Se pasó entonces a la presentación de propuestas de reglamento como protocolo interno para la asamblea universitaria. Se presentaron 3 propuestas fundamentalmente. Una primera propuesta desarrollada por el estamento estudiantil, con participación de algunos profesores y algunas profesoras, que tocaba todos los puntos del protocolo de la asamblea, una propuesta de un colectivo de docentes y una propuesta de un colectivo de participación variada. Se presentaron estas propuestas y se quedó en lo siguiente: en que hubiera una primera comisión armonizadora que tuviera como único propósito este protocolo. Quiere decir, al presentarse las 3 propuestas hay muchas coincidencias, pero algunos puntos no coinciden. Y dado que el tiempo en la asamblea era muy agotador para abordar esos puntos y que de todas maneras era posible armonizar los 3 documentos en uno solo, la forma más efectiva que se pensó fue que de cada propuesta sus representantes se unieran para hacer una comisión armonizadora, insisto, con integrantes de quienes participaron en cada propuesta, para armonizar las diferencias y especificar los disensos en un documento unificado. Finalmente, quedando así, se votó por la sesión a realizar y la próxima sesión quedó confirmada para el miércoles 4 de noviembre a las 7 a.m. Quedó propuesto que la próxima sesión fuera moderada por un profesor y un trabajador, pero una contrapropuesta decía que sea un docente de vinculación especial y un estudiante. Finalmente se consensó que la moderación de la próxima sesión fuera por un estudiante y un profesor de vinculación especial, teniendo en cuenta que debe haber un representante de cada estamento para relatoría. Se discutió si estas primeras sesiones eran o no extraordinarias para no invertir un tiempo importante de sesiones ordinarias en el proceso de reglamento. Se definen entonces 2 grandes objetivos de esta asamblea: reglamento interno y reforma universitaria, estatutos derivados y la transición. Si no alcanzan los 3 meses, entonces sí iríamos a una asamblea extraordinaria para desarrollar estos tan importantes puntos. Para cerrar la sesión, se dio lectura a un comunicado de estudiantes que ratificaban su rechazo ante mensajes que habían llegado por parte de un correo no claro en cuanto a la autoría del mismo, que acusaba, criticaba y cuestionaba el proceso de la asamblea y la manera en que ciertos estamentos participaban. Después de este comunicado de estudiantes se hizo lectura de otro comunicado, o por lo menos de otra declaración de un estudiante de posgrado que no se recogía en el comunicado de los estudiantes. Se empieza a evidenciar entonces en la asamblea posturas que no son del todo comunes, así siendo un mismo estamento, y las diferencias de percepción entre lo que sería estudiantes de pregrado, posgrado y demás. Pero ese es el proceso de la asamblea, es intentar ir construyendo esta posibilidad de diálogo y de comunicación y de entendimiento mutuo que debemos tener como comunidad y al cual no estamos del todo acostumbrados y acostumbradas. Es muy importante dar a conocer en este informe lo que son las garantías que se solicitó desde la Asamblea Universitaria para que nos cumpliera la universidad y poder desarrollar un proceso realmente efectivo. Acá tenemos el documento de solicitud de garantías que ya se radicó. Al principio tiene una introducción que da cuenta del recorrido de la historia de la Asamblea, de la necesidad histórica que la sustenta, de la importancia en tanto la representación que implica, la trascendental labor que desarrolla y en ese sentido las garantías de funcionamiento. Primero, una garantía de secretaría para acompañar a la relatoría y que se cuente con elementos, medios o canales que aseguren que la documentación se ponga en circulación para todos y todas las asambleístas de forma equitativa y que se puedan emitir certificaciones de asistencia y que se informe permanentemente a la comunidad en general del avance de esta asamblea. Segundo, contar con la coadministración de la plataforma RITA con los recursos y desarrollos ya aprobados y que se usan en distintas reuniones y asambleas: ingreso y validación de credencial, verificación de quórum, sistemas versátiles de votación en línea, expedición de permisos de ingreso de invitados, relatoría en línea, grabación permanente de reuniones o sesiones, transmisión directa de cada sesión a través de las páginas institucionales de nuestra universidad. La transmisión actualmente se está haciendo. Creación de comisiones o reuniones por grupos de asambleístas
todos los mecanismos operativos con apoyos que requieren una labor como esta. En el número 3 de las garantías, contar con 2 personas, soporte de la asamblea para que puedan estar pendientes del máster. Como número 4, un sitio web con su respectivo repositorio, y se solicitó y ya se ratificó, ya está funcionando un correo institucional para la asamblea universitaria. Aquí lo ven el correo como es. Y como quinto, que las directivas prioricen las solicitudes y temas que les radique la asamblea universitaria. Estos son garantías en primera instancia generales de asamblea. Ahora tenemos las garantías de asambleístas, garantías de conectividad, porque se imaginarán que encima de que tenemos toda la carga docente sobre nuestros propios recursos en este tiempo de virtualidad, lo que es además sostener también un proceso de asamblea con nuestros recursos. Entonces, respaldo con planes de datos y suministro de equipos o hardware a personas que lo necesiten y que hagan parte de la asamblea universitaria. Priorizar esta solicitud de apoyo y de respaldo de conectividad según los roles y deberes, o sea, para las presidencias y demás. Que el calendario académico contemple la contratación y vinculación de docentes de vinculación especial, teniendo en cuenta la incertidumbre en los tiempos intersemestrales con esta contratación. 3. Garantizar las condiciones de bienestar universitario. 4. Permitir a estudiantes asambleístas cursar un número de créditos inferior al mínimo permitido. 5. Asegurar metodologías no presenciales o asincrónicas para el desarrollo de sus asignaturas y evaluaciones en aquellos casos de asignaturas donde se presente cruce en el cronograma de la asamblea universitaria. Asimismo, la asignación de un profesor consejero que evalúa cada caso y genere propuestas específicas si se requieren. 6. Garantizar a asambleístas que tengan permisos académicos y laborales para asistir a las reuniones, permitiendo flexibilidad y que no haya una incidencia radical y directa en las evaluaciones estudiantiles o docentes por las ausencias en el aula sincrónica de clase, porque nos ha tocado muchas veces que cuando tenemos clases sincrónicas virtuales coincide con que tenemos que estar al mismo tiempo en la asamblea universitaria. 7. Que se abra un espacio para toda la comunidad acerca de la asamblea universitaria que cuente con créditos como lectiva extrínseca. 8. Que los y las estudiantes tengan la oportunidad de cancelar materias hasta la 8ª semana de clases. Y 9. Garantías de que no haya ningún tipo de represalias ni académicas ni administrativas hacia los docentes de vinculación especial por pertenecer a la asamblea universitaria. En esta sesión entonces se ratificó este comunicado de garantías, esta solicitud se radicó ya y hasta el momento no hemos tenido respuestas ni confirmaciones por parte de las directivas y requerimos ese seguimiento muy importante y el apoyo de la comunidad para que esto se haga realidad. Se llevó a cabo entonces la sesión del 4 de noviembre tal como se había acordado, y en esta sesión el orden del día fue primero un informe de la comisión armonizadora de reglamento con las observaciones que habían logrado consensuar y que quedaba como disenso, discutir el primer capítulo del reglamento, hacer el balance de la comisión armonizadora y las comisiones para resolver los puntos no resueltos en la comisión armonizadora o protocolo. Al principio se hizo la lectura de un comunicado de docentes representantes de la Facultad de Ciencias y Educación y de la Facultad de Artes ASAP. Fue un comunicado que hicimos como representantes, en tanto que el problema del traslado presupuestal sigue siendo algo que nos afecta internamente, y también estaba en ese momento el problema de la demora en los pagos y algunos compromisos administrativos que no se habían cumplido. La asamblea apoyó el comunicado, también se radicó y se hizo la lectura de la relatoría de la sesión pasada. Entonces se comenzó el informe de la comisión armonizadora, se presentó el documento, se plantearon cuáles capítulos ya se habían armonizado y cuáles quedaban en discusión. Dio la discusión del primer capítulo y allí quedaron varios conceptos que se acordaron y se debatieron dentro de la misma asamblea. Se hicieron observaciones de redacción, algunas observaciones conceptuales, sobre todo en los principios, buscando que fueran más unificados los principios. Es muy importante tener en cuenta que los principios que van quedando en la propuesta de reglamento de asamblea universitaria tienen como antecedente o como sustento fundamental el documento que se desarrolló desde el estamento estudiantil, y en este sentido entonces es muy importante porque se dan la labor de definir unos principios que serían prácticamente, como todo principio, unos cimientos, unos pilares para lo que sería la asamblea, pero estos principios ya de entrada cuestionan, proponen, definen nociones de universidad democráticas, de equidad, de igualdad, de nociones de diálogo y demás que transformarían en sí además las dinámicas y culturas de la universidad, más allá del reglamento de una asamblea. Por eso es tan importante este reglamento, porque va a definir una estructura que además se está pensando no solamente de manera coyuntural, sino a largo plazo. Esa discusión tomó un buen tiempo, por supuesto, fue muy fuerte y al mismo tiempo muy enriquecedora, y se llegaron a palabras de consenso. Habían temas
tales como señalamiento de privilegios, temas que tenían que ver, insisto, con la equidad, que eran temas muy complejos y que requerían cierto consenso. Se hizo una propuesta de consenso por uno de los principios, sobre todo por el principio de igualdad y equidad social, y esta propuesta de consenso siguieron entonces los temas relacionados con la pérdida de calidad de asambleístas y las posibles suspensiones de condición de asambleísta, sobre todo aquellas que tienen que ver con casos de violencias basadas en género y denuncias de violencias basadas en género ante alguna persona representante de la asamblea universitaria. Vinieron ahí todos los debates porque la discusión fundamental tenía que ver con hasta qué punto la asamblea universitaria funciona como juez en tanto que define y decide la participación o no un o una asambleísta por denuncias que quizás podían estar probadas o no. Se discutieron temas jurídicos y legales. El tema es muy fuerte, es muy delicado y es muy importante definirlo porque el tema de violencia de género ha hecho mella fuerte en nuestra institución y en nuestra cultura en general y no debe pasar por alto. Entonces, después de muchos disensos, se llegó al punto de que se retomara la discusión, se definieran unos puntos para llegar a acuerdos con respecto al tema para próximas sesiones. Finalmente, en cuanto a la suspensión de voz, no necesariamente de voto, o cualquier tipo de suspensión a asambleístas por estar bajo denuncia de violencia de género, se definieron dos opciones fundamentales. Una es dirigirlo a un comité de ética que estaría conformado por representantes de la asamblea, un estudiante, un trabajador, un egresado, un docente, un integrante del comité de derechos humanos y un integrante del comité para la equidad de género, que tendrían su propio reglamento y que orientarán ante un ente de control competente, sea bienestar institucional, fiscalía, procuraduría, personería, contraloría, acogiéndose al poder preferente, con un parágrafo que dice: se reconoce la presunción de inocencia, garantizando el derecho a tener voz más no voto dentro del proceso de la AU hasta que el ente de control dé una sentencia sobre el caso. Y la otra opción es que igual si se presenta o si presenta en su contra alguna denuncia o caso de seguimiento por violencias basadas en género, se informe a la asamblea universitaria y ésta brinde los medios de comunicación para que la denunciante o el denunciante pueda realizar el proceso en la instancia pertinente. Las mismas instancias: bienestar, fiscalía, procuraduría, personería, contraloría, acogiéndose al poder preferente. Como ven, en esta segunda opción no hay una suspensión ni siquiera de voto, pero sí hay un acompañamiento y un proceso de aceleración del asunto, con un parágrafo que dice que se reconoce la presunción de inocencia, garantizando el derecho a tener voz más no voto dentro del proceso de la asamblea universitaria hasta que el ente de control dé una sentencia sobre el caso. La opción B plantea que si se presentan igual en su contra alguna denuncia o caso de seguimiento por violencias basadas en género, se informe a la AU y esta brinda los medios de comunicación para que la denunciante pueda realizar, o el denunciante, el proceso en la instancia pertinente: bienestar, fiscalía, procuraduría, personería, contraloría, acogiéndose al poder preferente. En este caso se suprime un comité de ética, con un parágrafo que dice que se reconoce la presunción de inocencia, garantizando el derecho a tener voz más no voto dentro del proceso de la AU hasta que el ente de control dé una sentencia sobre el caso. Se definió que la discusión y votación de estas dos propuestas se realizará en la próxima plenaria. En esta sesión entonces se acordó como consenso entonces que el día lunes sería terminada la armonización del documento que reglamentaría el protocolo de funcionamiento y será enviado a los y las asambleístas que harían sus observaciones, y haríamos una próxima sesión plenaria el viernes 13 a las 2 p.m. Hubo una asistencia de 90 personas, teniendo en cuenta que somos 100 las personas asambleístas. Finalmente se presentó una denuncia pública ante el Consejo Superior, Alcaldía Mayor de Bogotá, Consejo de Bogotá, Ministerio de Educación, Secretaría de Educación, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Ministerio de Trabajo, que tuvo que ver precisamente con la propuesta que representación de la Facultad de Artes ASAP y de la Facultad de Educación presentaron para reclamar lo que tenía que ver con afectaciones administrativas de salario y de pago a docentes que en ese momento estaban atrasados en sus pagos. Este es el comunicado, o más bien, esta es la denuncia pública que quedó acá adjunta, que se radicó y que se presentó. Pero además, en esta denuncia pública se señala que la universidad no ha brindado las condiciones mínimas para poder desarrollar el trabajo docente: ni materiales, ni computadores, ni tabletas, ni micrófonos, ni datos, etc. Por tanto, esta denuncia también abarcó varias problemáticas de las condiciones laborales que estamos pasando en estos momentos de virtualidad y de pandemia. Se llamó la atención con respecto a los problemas administrativos que ha implicado la ausencia
del señor Edilberto, cuestionando el hecho de que todo gira en torno a una sola persona. Aquí están las preguntas que se planteaban en cuanto a cuál es la solución administrativa que se plantea ante esta contingencia. Y se hizo un llamado a la Alcaldía de Bogotá, a la Procuraduría, a la Veeduría Distrital, al Ministerio de Trabajo y de Educación, para que pongan atención ante la precariedad en la que la administración de la universidad pone a sus docentes. El tema de CPS, contratos de prestación de servicios, aún no ha sido del todo resuelto y ha afectado tremendamente. Y por supuesto el tema de traslados presupuestales que han afectado el funcionamiento de las facultades. Hasta ahí terminó esa sesión de asamblea universitaria. La siguiente sesión se realizó tal como estaba propuesto el viernes 13 y el orden del día fue primero el informe de la comisión armonizadora, nuevamente con los puntos que habían quedado pendientes, la votación para saldar el debate de suspensión. Como les decía en la sesión anterior, quedó el debate de la suspensión asambleístas, sobre todo por el caso de acusaciones de abuso de género, y hay un debate que salió muy importante que requiere retroalimentación de la comunidad. El debate que salió es que para hablar de una posible mesa directiva habían varias propuestas y varias opciones. Una propuesta era que hubiera un representante por cada estamento. El problema es que el estamento docente tiene una diferencia fundamental de funciones, de raíz, incluso en sentido de ser considerado o no empleado público, en cuanto a lo que son las posibilidades de un profesor de vinculación especial, sea cátedra, medio tiempo, tiempo completo, y un profesor de planta o llamado de carrera. Allí hay una diferencia abismal y profunda. Si bien nos consideramos una misma comunidad y luchamos porque tengamos una unidad total como red de estamento profesoral, tenemos diferencias fundamentales e incluso en cuanto a que las funciones universitarias, que son 3, extensión, investigación, docencia, no funcionan igual para cada una de estas contrataciones y se ratifican cuando la administración de la universidad decide que para las elecciones de esta misma asamblea universitaria separa las votaciones y profesores de planta votan por docentes de planta y vinculación especial vota por vinculación especial. Las representaciones entonces se establecen sobre esa diferenciación. El debate fue grande porque por parte del estudiantado plantean que eso no debería fragmentarnos y por supuesto que la idea es que eso no nos fragmente, pero hay que plantear esa posibilidad de la igualdad en la diferencia a la que estamos apostándole, quiere decir aquello que nos es común, pero no olvidar las particularidades y sobre todo la importancia de tener voz en estos momentos. Por tanto, prácticamente se está discutiendo si el estamento docente es uno solo o si son dos, no en términos de lo que se considera un estamento, en términos de la teoría, sino en términos del principio de realidad y de los derechos básicos fundamentales y las competencias básicas y fundamentales, incluso porque también hay cargas tampoco muy agradables que tienen los profesores de planta que no tienen los profesores de vinculación especial. En ese sentido entonces se da el debate de cuántos estamentos tendríamos realmente en la universidad, fragmentación que ha posibilitado la misma universidad lastimosamente. Bien, la comisión armonizadora entonces en esta sesión da su informe, presenta lo que se ha unificado, queda en disenso aún el tema de la suspensión, que es el punto 2.2 del reglamento, y allí se dan elementos para complementarlo, de manera que también surge la discusión no solamente de lo que tiene que ver con reglamento y los puntos del reglamento, sino también en cuanto a, dentro del reglamento, lo que sería una mesa directiva o coordinadora. Se plantea una de estas dos figuras teniendo en cuenta que la mesa directiva tiene una composición determinada. Hasta ahora se aprueba que sean 6 y no 5 personas para que hayan 2 por parte docente y 2 por parte estudiantil, y que la mesa coordinadora sería un lugar diferente, pero una discusión ha sido quizás unificarla. Ese tema también se empezó a discutir desde esta sesión y llegó el momento de votar por lo que sería la regla para suspensión de calidad de asambleísta. Las opciones de votación fueron las siguientes: en cuanto a la suspensión o no de asambleísta por denuncia o seguimiento por violencia basada en género, primera opción, que se dirige al comité de ética, que tendrían su propio reglamento y orientarían ante entes de control competentes el caso, reconociendo en un parágrafo la presunción de inocencia, garantizando el derecho a tener voz más no voto dentro del proceso de la AU hasta que el ente de control dé una sentencia sobre el caso. La opción 2 es entonces que en un caso de denuncia por violencias basadas en género, sencillamente la asamblea brinde los medios de comunicación para que la denunciante o el denunciante puedan realizar el proceso en la instancia pertinente y que se reconoce la presunción de inocencia, garantizando el derecho a tener voz más no voto. O sea, aquí hay una suspensión, no una suspensión de la calidad de asambleísta, sino del voto hasta que el ente de control dé una sentencia sobre el caso. Y la tercera es que sencillamente
la asamblea brinda los medios de comunicación para que la persona denunciante pueda realizar el proceso en la instancia pertinente sin que haya ningún tipo de suspensión. Una cuarta opción es no aceptar ninguna de las anteriores. Se hace una encuesta por medio de la herramienta de Google. Estamos, insisto, muy llevados por el proceso de votación y en ese sentido la opción 2 es la que obtiene la mayoría de los votos. La opción 2 es entonces que si se presenta en contra del asambleísta, alguna denuncia o caso de seguimiento por violencias basadas en género, se informa a la asamblea y esta brinda los medios de comunicación para que la persona denunciante pueda realizar el proceso de la instancia pertinente. Con el párrafo que se reconoce la presunción de inocencia, se garantiza el derecho a tener voz más no voto hasta que el ente de control dé una sentencia sobre el caso. Se llevó a cabo entonces el debate de la composición de la mesa directiva y se discutió lo que les decía de los 4 o 5 estamentos. Se discutió la definición de estamentos. No es que digamos que el estamento profesoral está dividido, sino que hay particularidades que requieren una voz, una presencia y una incidencia, una visibilización de las problemáticas particulares de la vinculación especial y de las particulares de la vinculación de planta, porque las condiciones son diferentes. Finalmente, en cuanto a la composición de una posible mesa directiva, se llegan a 3 propuestas. La primera es que haya un estudiante de pregrado, uno de posgrado, un docente de planta, un docente de vinculación especial, un trabajador y un egresado para un total de 6 personas en la mesa directiva, lo cual permite una proporcionalidad, una garantía de que hay 2 profesores, pero también hay 2 estudiantes y en eso queda en equilibrio uno de otro, pero se planteaba en esa propuesta que esos 2 estudiantes de entrada ya fueran uno de pregrado y uno de posgrado. La segunda opción plantea un docente de vinculación especial, un docente de planta, un estudiante, un trabajador y un egresado, para un total de 5 personas. Y la tercera opción plantea que sí sean 2 estudiantes, pero que sea independiente a que fueran de pregrado o de posgrado. Un docente de planta, ahí sí, uno de planta y uno de vinculación especial, un trabajador, un egresado. Se hace la votación y se acoge y gana la opción número 3. O sea, 6 integrantes, 2 estudiantes, sin diferenciación de posgrado o pregrado, un docente de planta, uno de vinculación especial, un trabajador y un egresado. En cuanto a las comisiones, el debate queda abierto y se llega a un consenso de los puntos a discutir para la próxima sesión que se realizaría el martes 17 de noviembre a las 7 a.m. donde sería, primer punto de la asamblea, las comisiones, porque había quedado pendiente, y se designó una comisión redactora ya para pulir lo que tiene que ver con la parte, digámoslo, estilística o de redacción de el documento de reglamento interno de la Asamblea Universitaria. En este caso ya es una comisión redactora compuesta por una docente de planta, un estudiante, un trabajador, un docente de vinculación especial, solo para corregir forma, pero no para cambiar acuerdos ni nada de fondo. Se plantean unas 2 próximas sesiones, martes 17 de noviembre 7 a.m., jueves 19 de noviembre 5 p.m. Y bueno, llegó el martes 17 de noviembre 7 a.m. y lastimosamente la sesión de la asamblea no se puede realizar por falta de quórum, lo cual implicó revisar procesos de convocatoria, las mismas garantías que estamos aún pendientes de confirmarlas, los compromisos de asambleístas y demás. El 19 de noviembre sí se cumplió con el compromiso y se logró quórum y entonces se avanzó con la sesión, teniendo en cuenta que seguíamos con el desarrollo del reglamento y de los puntos que nos faltaban por definir. Las comisiones hicieron su presentación y la comisión armonizadora reiteró los puntos que aún quedaban como disensos dentro del mismo reglamento y se fue haciendo una presentación punto por punto para definir los puntos que quedaban por acordar. El punto entonces a resolver tenía que ver con la mesa directiva y si el nombre iba a ser directiva o metodológica y si ésta se integraba o no a una mesa coordinadora que está contemplada en la propuesta de reglamento. Se presentaron varias discusiones, en tanto que en parte de la asamblea entendía que la mesa directiva era una mesa que debía más bien coordinar, moderar, aportar metodologías y no ser decisoria, y en ese sentido no tendría mucha lógica que se llamara mesa directiva, sino quizás metodológica o moderadora. Quedaron 3 opciones entonces, mesa directiva, metodológica y moderadora, y se llevó nuevamente a votación. Ganó la opción de que se llamara mesa directiva y que estuviera compuesta por los 6 miembros definidos anteriormente. Recordemos, 2 estudiantes sin distinción de pregrado o posgrado, 2 profesores, uno de vinculación especial, uno de planta, un trabajador y un
egresados. Continuó con los otros puntos del reglamento que era necesario definir en cuanto a participación, votación, quórum y demás. Y un punto muy delicado dentro de las funciones de la mesa directiva fue justamente que representara a la asamblea ante el Consejo Superior, aunque dentro de algunos apartados del mismo reglamento se define que cada estamento en cualquier momento puede revocar a su representante ante la mesa directiva, o sea que esto no es una figura que sea inamovible. Se discutió muy fuertemente sobre el tema. Se plantearon varias opciones y se propuso incluso que más que representantes fueran voceros y que cada estamento pudiera tener la posibilidad de avalar. O sea, quiere decir que la persona de la mesa directiva que tiene como representación un estamento, antes de llegar a emitir comunicaciones públicas o representar al estamento ante una directiva, Consejo Superior u otras instancias, requeriría un aval previo de su comunicación por parte de su estamento. Eso fue una posibilidad, pero finalmente se discutieron todas las posibilidades, se discutió, se votaron las propuestas, las opciones, y la opción que quedó fue representar al Consejo Superior y que esta representación no tenía atenuantes a no ser las que ya tiene el documento en otros apartes, que implica que cada estamento en cualquier momento puede revocar a su representante. Por tanto, en estos momentos, tal como está planteado, la mesa directiva de entrada representa a la asamblea ante instancias como el Consejo Superior. Y se propuso como orden del día de la siguiente asamblea: primero, la definición de las mesas temáticas e instancias administrativas. Segundo, la definición de miembros de la mesa directiva. Ya se sabe en qué consiste la mesa, ahora hacen falta los miembros, temáticas y las que correspondan a cada estamento. Y tercero, la definición de la mesa coordinadora, si ésta existe, porque no sabemos si se va a unificar o no, y si se articula con la mesa directiva. Ya hay 2 sesiones planteadas: miércoles 25 de noviembre a las 4 p.m. y viernes 27 de noviembre a las 9 a.m. Por tanto, seguiremos informando y contando, y aquí vamos en el proceso de asamblea